Bienvenidos a Café con una taza de interés, un programa de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Un espacio para debatir temas de actualidad, economía, administración de empresas, riesgos, finanzas, banca, gestión ambiental, turismo y temas internacionales. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de radio escuchas, virtual escuchas. Hoy nos encontramos nuevamente desde Poliradio acompañándolos en un programa más de Café con una taza de interés de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano. Hoy estamos muy bien acompañados, hoy arrancamos temprano, nuestro querido director por cuestiones personales no nos puede acompañar, pero estoy seguro que nos está escuchando en este momento, entonces le mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Profesor Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Profesor Hugo, muy buena tarde, ¿cómo está? Bien, Me acabo muy de bien, pegar gracias. un golpe en la rodilla impresionante, pero ahí vamos. Bien, entusiasmado por el tema de hoy. Sí, Sí, hoy vamos a aprender jugando y hemos traído un par de expertos, estamos esperando que el profe Rubén llegue también, que por ahí es una práctica interesante de aprender también didácticamente y nos contará más adelante. Profesor Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muy amables, un saludo a la mesa, a toda la radio escucha y pues muy interesante venir acá para mirar las nuevas prácticas o didácticas con un juego de clase universal como ha sido el Lego, ¿no? Sí. Hoy día, para los que tuvimos alguna vez Armotodo en nuestra infancia, algo ya desaparecido, nos trajeron la réplica, entonces esperamos divertirnos mucho con un par de expertos. Hoy estoy orgulloso porque mis expertos son del programa de especialización en gerencia de riesgos y seguros, tengo el gusto de tenerlos en el equipo de trabajo y nos van a contar un poco sobre la experiencia de aprender con Legos, de jugar, hacer coaching, de sacar el potencial de las personas en diferentes aspectos dentro de las organizaciones. Vamos a tratar de mirar a ver si eso se puede aplicar en la docencia, incluso aquí dentro del Poli. Entonces nada, no queda más que presentarlos. Francisco, por favor, preséntate ante el auditorio. Bueno, buenas tardes para todos. Ingeniero Hugo, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy contento de que se abran esos espacios para poder hablar de otras metodologías, de otra forma de generar formación, reflexión, profundización, apropiación del conocimiento como tal. Y a través del juego, los resultados realmente son bastante interesantes para poderlos compartir acá. Genial, gracias Francisco. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Hugo, buenas tardes, pues muchas gracias por contar con nosotros esta tarde para compartir nuestra experiencia educativa, utilizando este tipo de metodologías que son muy enriquecedoras y que ayudan a descubrir definitivamente que muchas de las respuestas las tenemos dentro, sí, definitivamente, y que básicamente, como lo ha dicho el Politécnico, en esta nueva era de la educación, y es que definitivamente nosotros somos facilitadores del conocimiento, y estas nuevas herramientas seguramente hacen interiorizar a los estudiantes, a nosotros mismos, de cómo debe evolucionar el conocimiento, para dónde debe ir y más aún para dónde debe enfocarse todo el proceso creativo que los estudiantes deben tener hoy en día. Entonces ahí va la primera pregunta. Listo para los dos, cualquiera de los dos puede responder. ¿De qué se trata la metodología Lego? O sea, pues yo creo que la mayoría de personas que escuchan Lego, lo que escuchan primero es temas de juego, de videos, de películas, niños, temas que uno diría, bueno, ¿cómo esta empresa o cómo este estilo llega a las organizaciones? No sé si empezamos por Francisco. Ok, listo. Digamos que Lego Serious Play es como la línea resultante de una experiencia que tuvo Lego hace más o menos unos 20 años, producto de la crisis que se está generando en la innovación, pero de la entrada de los videojuegos, digámoslo así, que en cierto modo estaba rompiendo con la tradicionalidad del juego manual. Entonces en la misma organización, en Lego, ellos comenzaron como a cuestionarse, y sus comités directivos, pues eran los tradicionales comités directivos que nosotros conocemos. ¿Y es cuál? Pues obviamente del 100% de las personas que están reunidas,
El 20% son los que emiten las ideas y los otros 80% están con el WhatsApp o con las redes sociales desde su celular, o sea, el nivel de aporte muy bajo. A partir de esa situación, uno de los fundadores de la metodología, que es Robert Rasmussen, trabajaba en la línea de Lego Education. Y el señor Rasmussen lo que hace es, junto con unos profesores de la Universidad de Lausanne en Suiza, expertos en construccionismo y constructivismo, empezaron a buscar como alternativas porque ellos venían desarrollando investigación sobre el tema. Y es ahí cuando dicen, pero ustedes tienen allá ¿con qué? No sé si ustedes han escuchado decir, hágalo con plastilina o jueguenlo con plastilina. Pues basados como en ese mismo principio de jugar con plastilina, ustedes tienen las fichas y las fichas le permiten a usted tener cualquier infinidad de formas de hacer las cosas. A partir de ahí se implementa dentro de la organización y es ahí cuando sale Lego Movies. Lego, se fortalece Lego Education, sale Lego de robótica, que ahorita lo han visto también, es una línea top. Sale una línea para adultos que es Lego Architecture, que es el de los edificios, todas esas cosas. Y pues obviamente todo el tema de accesorios, o sea, se masificó, lograron crear muchas más líneas de negocio y eso pues obviamente reflotó la organización. A partir de ahí, ¿qué sucede con Lego? Digamos que eso genera como un prestigio, un nombre. Y resulta que hay una situación de uno de los transbordadores que se siniestra allá en Estados Unidos, en la NASA, y le solicitan a Lego, la NASA, que si les puede ayudar a través de la metodología para poder identificar los problemas que se presentaron, las nuevas ideas para intervención, para mejorar la seguridad, etcétera. Y eso es lo que llaman técnicamente estas personas la bestia. O sea, problemas grandes, descomunales, y Robert Rasmussen va a la NASA y les ayuda a encontrar esas respuestas. A partir de ahí empieza a tomar el tema una fuerza impresionante. Por eso es que Lego Serious Play como tal, como metodología, basado en el juego, te lleva a un escenario de juego pero serio, donde te permite a ti poder identificar, inclusive te puede mostrar que usted mismo tiene la respuesta a lo que quizás todo el tiempo ha negado. Entonces, a través de la creación de modelos como los que podemos tener aquí como ejemplo, ¿sí? Una persona que está haciendo una participación lo que hace es plasmar sobre el modelo una idea, una pregunta clave, un reto, ¿sí? Y en ese plasme va a colocar tres cosas: lo que su cerebro racional dice, lo que la parte de sentimiento dice, pero también habla lo que el inconsciente dice. Genial. Y es ahí donde se encuentran cosas muy interesantes que nos va a permitir a nosotros orientar soluciones con orientación estratégica. Genial. Antes de continuar, quiero saludar al profe Johan. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido. tardes para todos, gracias, profe Hugo. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en este programa tan interesante y hoy aprendiendo mucho, aprendiendo jugando. Sí, correcto. Es bastante interesante, sí. Yo estoy que cojo las fichas aquí, me armo algo. Alex, ven, una pregunta. O sea, esta metodología se basa en objetivos. O sea, digamos, el cliente, por llamarlo de alguna manera, pide algo y ustedes arman una metodología para explicarle o para mejorar o para qué. O sea, ¿cuál sería el objetivo de utilizar este tipo de herramientas? La herramienta como tal es una reflexión que invita a que los equipos, las personas, creen y respondan las preguntas que ellos realmente están planteando en su organización. Entonces es bien importante entender que aquí el que debe hacer el trabajo no es el facilitador de Lego Serious Play, y el facilitador de Lego Serious Play no le va a dar las respuestas a las compañías. Las compañías van a descubrir cuál es la respuesta a sus preguntas a través de ¿qué? Del juego, obviamente. Entonces, como bien decía Francisco, hay unas preguntas claves, que esto se basa y se complementa mucho con la programación neurolingüística, con el arte de preguntar, del qué, del por qué, que es, digamos que es otro tema de la programación, e invita definitivamente a descubrir esas respuestas a través de ¿qué? De las manos, porque se dice, y Francisco me puede de pronto corregir, es que entre el 70 y 80% de las respuestas empiezan a darse cuando usted está construyendo. E inconscientemente, si tuviéramos todas estas fichas regadas aquí sobre la mesa, estaremos construyendo inconscientemente cosas. Y eso que estamos construyendo obedece a unas respuestas que estamos dando y no sabemos de qué en qué momento.
pero ya cuando empezamos a plantear mediante preguntas poderosas las cuestiones que se deban tratar en una organización, es cuando definitivamente empezamos a construir basados bajo la metodología en siete tipos de submétodos para llegar a implementar lo que se quiere realmente para una organización. Es decir, primero se empieza con construcciones individuales, luego se empieza con relativizar y hacer, digamos que dinámica de unir modelos, para llegar luego a dinámicas de estrategia y respuesta a través de la construcción de un modelo que hacemos todos, no solamente el gerente. Bien lo decía también Francisco, y lo recalco mucho, es que usualmente las respuestas las queremos tener solo en el 20% de lo que son la mesa directiva, como trabajamos aquí en Colombia. Pero resulta que todos en la empresa tenemos la respuesta y todos podemos construir de cierta manera, construyendo a través del modelo, ¿sí? Entonces hay algo muy importante en eso. O sea, aquí yo quiero recalcar una cosa. Generalmente en el aula lo que nosotros hacemos es una comunicación unidireccional, ¿cierto? Sí. Uno como docente supuestamente dueño del conocimiento, que ya pues en estas épocas no se puede decir de esa manera, porque ya pues, cualquiera puede googlear cualquier cosa y aprende. Digamos que llegamos al aula y encontramos, o sea, mejor dicho, nosotros somos los análogos y ellos son los digitales. Nosotros somos los que llegamos con el marcador y ellos son los que sacan el celular. Pero entonces, de acuerdo a lo que ustedes me están diciendo, yo podría llegar con esta metodología a sacar unas fichas, yo dejo el marcador a un lado, ellos dejan el celular a un lado y nos volvemos prácticos en el tema. Sí, es una metodología que llamamos 100-100. 100% de las personas, 100% jugando todo el tiempo. ¿Y lo que construyen es lo que a ellos se les ocurra o la metodología los lleva a construir algo en particular? Emerge sus ideas. O sea, sale lo que es, en muchos casos, respuestas que inicialmente no creen tener o que quizás no le dan la suficiente calificación, y a través de la modelación se dan cuenta que es otra la realidad. Complementando lo que dice Francisco ahí, es que el proceso se basa básicamente en 4 aspectos clave. Una, que es plantear la pregunta, plantear el foco del cual se está tratando, la pregunta poderosa. Por ejemplo, para ti, ¿qué es el liderazgo? O para ti, ¿qué es un mal jefe o un mal liderazgo? ¿Sí? Y las personas empiezan a construir, en los modelos es increíble, empiezan a construir el concepto de lo que es eso, ¿sí? No es simplemente una carita mala, es conceptualizar y sacar de adentro qué es ese concepto de un mal líder. Luego, obviamente, después de esa construcción, lo que se hace siempre en la metodología de trabajo es compartir esa construcción. Todos en la mesa compartimos y descubrimos a través del modelo que construye el otro qué es realmente lo que nos quiere transmitir. Aquí, obviamente, sin crítica, sin decir por qué lo hizo así, sin mirar el modelo. Aquí no es importante lo que se construye, sino el significado que se le da al modelo. Eso es lo más importante, porque para ti puede ser la mejor X o el mejor modelo, para el otro no, pero lo importante no es eso. Aquí no estamos trabajando ni ingenieros ni arquitectos, estamos trabajando es conceptos, lo que sale realmente de la mente y el corazón del estudiante, del profesional, del estratega en la organización. Y luego llevamos finalmente en ese proceso a un escenario de reflexión y conclusión, siempre. Obviamente plasmando ya en un proceso de planeación lo que se quiere a través de esa construcción, ¿sí? Ese es como el proceso se involucra, el proceso Lego se involucra a través de Lego. Empiezan aquí a repartirse fotos, fichas, y empieza uno con ganas de empezar a armar algo. Me asalta una inquietud para los expertos y conocedores del tema. Digamos, no se requiere método, no es excluyente, se requiere algunos saberes previos. Es decir, ¿cómo hace la escala de calificación para poder determinar el grado de asimilación o de resolución por parte de cada estudiante? Digamos, ¿quién tiene esa escala que permita, ¿no?, el facilitador o los mismos estudiantes entre todos? Ahí me queda como una inquietud, como no sé, digamos, ustedes son los expertos, ¿cómo sería, digamos, ese tipo de valoración? Ahí hay un tema, y es que, y creo que cuando nos certificamos, Francisco se certificó creo que en un grupo diferente al mío, nos certificamos en un grupo diferente, yo me certifiqué con unos maestros de Espera, pero cuando termines, está bien, cuando termines le cuentas a los que nos están escuchando qué es certificarse. Okay. Porque vuelve la primera pregunta que nos resolvió Francisco, o sea, estos son juguetes, ¿cómo así que me tengo que certificar también? Exacto, entonces encontré personas que no crecieron con Lego. Es más, creo que los que estamos en la mesa ninguno creció con Lego, crecimos de pronto con Armotodo,
¿cierto? Sí, sí. Y algunos sin todo, ¿cierto? Entonces Monedas Comentarios. Él tenía carritos de madera. Entonces, aquí a veces uno encuentra personas que dicen, oiga, pero estoy en una reunión de negocios y qué ridículo, me ponen a jugar. Y eso lo piensan algunos presidentes, gerentes de organizaciones, ¿sí? Y realmente ahí es cuando viene la habilidad del facilitador. Por eso es que la certificación, ahí voy respondiendo un poquito, la certificación es importante porque es a través de explicarle a ese gerente o ese vicepresidente el por qué sus ideas nacen de las manos, ¿cierto? El por qué es tan importante hacer este proceso. Entonces, aquí no se necesita tener conocimiento previo de absolutamente nada, usted no necesita ser ingeniero. Los niños, ¿cómo hacen con esto? Usted le da esto a un niño de 3, 4 años y construye maravillas. No se lo comen. O se lo comen, y algunos se lo comen. Entonces, aquí expertise no se necesita para nada. Aquí lo que nace realmente es el concepto que tú llevas acerca de una idea que quieres desarrollar en una organización, en una clase, o un concepto que quieres que el estudiante interiorice. Y es eso, jugando. Y lo de la valoración, digamos, es bastante subjetiva. ¿Cómo sería ahí para parte del facilitador para mirar el resultado que pretende demostrar el estudiante, ¿no? Yo la complemento un poquito con lo que dice Johan. Lo que pasa es que, digamos que con nuestro estilo de educación estamos acostumbrados a que tenga un estudiante que pasar por un sistema de evaluación donde tiene que presentar parciales, trabajos, ejercicios. Lo que ustedes cuentan prácticamente me está diciendo, hay autoevaluación. O sea, yo genero el modelo, ¿listo? El facilitador, que en este caso serían ustedes que están certificados, le dicen, bueno, listo, ¿qué construyó? ¿Cómo lo construyó? ¿Qué significa para usted? Y la persona se autoevalúa su conocimiento y su trabajo, o existe una metodología adicional que dice, por este método o este modelo que usted construyó le doy 3 puntos, 5 puntos. Ahí cómo sería la... Bueno, tengo la bonita experiencia de haberlo aplicado en el aula. De hecho, en mi proceso, primero fue probar esto en el escenario académico con mis estudiantes. Y la forma de evaluación, pues obviamente está en el criterio del docente, ¿de acuerdo? Pero, como decía Alex, hay unas preguntas súper poderosas que uno hace. sí, Que es como la pregunta que uno hace en el parcial, en la evaluación, ¿sí? Y con base a la sustentación o la historia que crea, en este caso el estudiante, usted ahí evalúa el nivel de profundización y de conocimiento del concepto o dominio del concepto. ¿Qué sucede? Es que aquí no solamente se basa en un concepto teórico, sino que lo lleva a un modelo tridimensional. Sí, claro, eso está claro. Entonces ya es la aplicación de, y creo que te da otro nivel de visualización del nivel de conocimiento que adquirió el estudiante. Okay. Porque es que, bueno, yo aprovecho una vez, profe Rubén, que ya llegó. Buenas tardes, bienvenido a nuestro máster. Es un placer tenerte por acá. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Hugo. Bien, gracias a Dios. Y otra vez acá compartiendo con ustedes en esta nueva experiencia acá de la radio. Ahorita te voy a robar unos minutos para que nos cuentes lo de tu historia y tu investigación, que me parece súper interesante, para que las cuentes también aquí, a ver si los muchachos también se motivan a investigar un poquito al respecto. Con gusto. Yo, Alex, cuando llegamos, no sé si nos vieron en Facebook cuando empezó el programa, me mostró esas tarjeticas. O sea, esto no es solo fichas. O sea, esto es todo, y lo he escuchado en los dos decir el tema de las preguntas poderosas. Yo leo estas tarjetas y veo que son como características de las personas, o una forma como de enmarcarlos dentro de determinadas, tú decías, palabras positivas que empoderen a la persona. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, digamos que la metodología, para poner en contexto, la metodología Lego, digamos que se acompaña de muchas otras ciencias y de muchas otras herramientas que ayudan a que la herramienta realmente logre el resultado o tenga el impacto que nosotros queremos. Digamos que cuando uno empieza a trabajar con la metodología Lego y se empieza a certificar, pues... si me debes la respuesta a la pregunta. La certificación básicamente es nosotros volvernos facilitadores de la metodología para poder desarrollar de manera, digamos, legal y poderosa y académica y estratégica todas las estrategias y técnicas que se aprenden en metodología, porque hay diferentes, dentro de la metodología Lego hay diferentes tipos de estrategias y tácticas. Entonces,
cuando uno se certifica, obviamente adquiere este conocimiento, tiene que llevarlo al músculo, o sea, a trabajarlo, porque nos certificamos, pero pues yo creo que cuando, y Francisco de pronto me puede decir, cuando uno se certifica, pero uno, listo, una cosa es certificarse y otra cosa es salir y hacerlo. Pacho ya lo ha dicho, ya lo ha hecho con sus estudiantes, tuvimos la oportunidad también de hacerlo una vez en la empresa, y creo que él también lo ha hecho ya en diferentes empresas, y es llevarlo al músculo. Esto hay que llevarlo al músculo, simplemente no es certificarse, sino ponerlo en práctica. Entonces, básicamente, pues es muy importante que definitivamente todas estas herramientas complementarias, como nosotros le llamamos el Virtual Thinking, ¿qué hace? Obviamente, la metodología Lego también se puede trabajar en escenarios personales, digámoslo, haciendo procesos de coaching, ¿sí? También se puede trabajar este tema. Y uno puede utilizar la metodología Lego para hacer procesos de coaching personal, empresarial, todo tipo de tipo de coaching, hasta matrimonial, les cuento. Entonces, básicamente en este tipo de cartas, el Virtual Thinking, ¿a qué nos lleva? Y esto es una herramienta bien bonita que se complementa con el Lego. Y esto puede ser preámbulo a aplicar esta metodología. En escenarios de trabajo lo que se hace es que, por ejemplo, estamos todos los de la mesa aquí reunidos, nos conocemos, sabemos, venimos trabajando desde hace un tiempo y queremos siempre en positivo, porque la metodología Lego y el Virtual Thinking buscan siempre pensar en positivo y empoderar a las personas, es decirle, oiga, ¿usted qué opina de Hugo? Hugo va a estar aquí al frente, entonces vamos a seleccionar, cada uno selecciona una carta, la que más poder tenga en Hugo, en su relación ustedes con Hugo. Para mí Hugo es, por ejemplo, Hugo es una persona adaptable, ¿sí? Otra persona puede decir, Hugo es una persona vanguardista, o audaz, o valiente. Y cuando usted lo hace con este tipo de metodologías, créanme que la persona que está recibiendo esto, el impacto es tremendo. Nosotros hemos hecho trabajo en diferentes organizaciones, lo he hecho en aula, y esto ha funcionado perfecto. Y la gente sale, ustedes vieron la cara de la gente, de los estudiantes cuando salen de una clase con este tipo de cosas, y jugando también. Es impresionante, y realmente sienten que desean aprender, así sea de filosofía náutica, no sé, de cosas rarísimas. Dicen, oiga, esto sí se puede aprender, y se puede interiorizar, y se puede desarrollar. Es muy poderosa la herramienta en ese sentido. Lo que estoy notando también es que se necesitan conocimientos de coaching, porque pues bueno, entiendo que el coaching lo que hace es coger, digamos, para que la misma persona encuentre la respuesta sin necesidad de que el acompañamiento que ustedes hacen sean quien tenga que decírsela. ¿Eso es como coaching? O sea, el coaching, digamos que no es mandatorio, pero sí te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque el coaching se basa en la formulación de preguntas y saber cómo preguntar. Entonces, el coach desarrolla esas habilidades. Eso no quiere decir que tú no puedas aplicar la metodología certificándote, haciéndolo bien, porque igual hay una metodología escrita, desarrollada, tú lo puedes trabajar. Yo en mi caso decidí certificarme como coach porque sentí la imperiosa necesidad de preguntar bien, de llegar al fondo de las cosas, tratando de buscar la respuesta que tiene cada uno, pero haciéndolo bien, nunca preguntando los porqués, porque los porqués buscan las personas. Cuando usted le pregunta por qué, la persona automáticamente se justifica, ¿sí? En cambio, cuando usted le pregunta el qué, y el qué, y el qué, y el cómo, y el cuándo, eso es otro paseo. Las personas van autodescubriendo y sacando esas respuestas que las tienen, o definitivamente van diciendo, definitivamente por aquí no es el camino, ¿sí? Entonces, en mi caso yo lo decidí hacer así. No es necesario ser coach para practicar la metodología. Perfecto. Yo no sé si en este momento tengamos alguna pregunta de algún estudiante que queramos de una vez transmitir antes de irnos a la primera pausa sobre los temas que estamos tratando en este momento. Andreita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Bienvenida. Entonces, si quieres, pasamos al aire esta pregunta y tratamos de responderla entre los que estamos en la mesa. Listo, wow. El experto es sobre si las metodologías cambian dependiendo del tipo de clase, es decir, ya sea teórica o práctica. Interesante. O sea, si nos encontramos con un auditorio que está muy comprometido con la parte práctica o comprometido con la parte teórica, porque obviamente pues yo puedo hablar teorías de la administración y hablar de procesos administrativos, y los dos hablan prácticamente de lo mismo, pero el uno habla de teoría y el otro es más práctico.
¿Cómo yo cojo esta metodología y la inmerso dentro de los contenidos? Bueno, pues ahí lo más importante es empezar por identificar cuál es la gran pregunta que se quiere hacer, la gran incógnita, para a partir de ahí profundizar, digámoslo así. Metodológicamente, en el caso de Lego Serious Play, pues tiene una metodología estándar, digamos, ¿de acuerdo? Pero esa metodología estándar se trabaja en tres niveles, digámoslo así. Uno, lo que tiene que ver con el trabajo individual. Otro, lo que tiene que ser a través de equipos de trabajo, digamos, por ejemplo, estudiantes de la misma área, del mismo tema, ¿cierto? Y podemos también tener los estudiantes de interfacultades o de interprogramas como tal. Entonces, de acuerdo al tipo de escenario que se esté viviendo, pues igualmente así va a ser la profundización o la pregunta que hay que entrar a generar, o las preguntas que hay que entrar a generar. Digamos que en el escenario académico se desmarca un poquito del modelo tradicional que traen las estrategias y las metodologías Lego Serious Play, digámoslo así, pero en su esencia como metodología nos da un universo de aplicación que prácticamente ya está en el expertise del facilitador y el docente para poderlo aplicar en el escenario. Entonces prácticamente la respuesta se resumiría en que es perfectamente acomodable, ajustable y es de aplicación universal. Genial, o sea, amalgable a cualquiera de las necesidades. Bueno, yo creo que nos vamos a una pausa. Bueno, Johan, vas a decir, bueno, la idea es que, por favor, par de expertos, necesito que para el regreso nos tengan una de esas preguntas de trabajo que ustedes harían, que nos la hagan a la mesa y que cada uno, desde las fichas que vemos aquí, piense qué construiría con estas piezas, ¿vale? Como para que aquí los expertos nos den como una idea ya un poco más práctica de que no lo alcanzamos a construir, pero por lo menos pongámoslo en práctica, ¿vale? Y salimos con un par de preguntas más de los estudiantes. Entonces nos vamos a la ventana de Johari, ¿cierto? Algo así. Bueno, vamos a una pausa, gracias. Oh, great. More singing right on time. Listen, Bruce. Who's Bruce? It's nothing personal. It's just, I've dated men like you before and you're just not my type. Never around during the day, only come out at night. Emotionally wounded, dark and brooding all the time. Hanging around with clowns, I don't need that in my life. I ain't Selena Kyle, I ain't no Vicky Bell. I was never into you even when you were Christian Bale. I'm more of a Keaton guy myself. Oh, I loved him as Beetlejuice. I'm just not into Gotham City guys. Well, yeah, we're flawed, but that's what makes us so relatable. I'm just not into guys who can fly. I can fly. The Batwing can fly. Bruce. I'm just not into Gotham City guys. So what? You're not into me. I don't care. But like, listen up. You're clearly just confused. Gotham dudes are the best. We have deep, manly voices and insanely ripped pecs. We're Affleck level hot and we're Oprah level rich. With George Clooney level charm and Val Kilmer lips. We work for our powers cause we're self-made men. We didn't just get them from the sun like an entitled alien. Go on one date with me and you'll change your mind. Unsubscribe. I'm just not into Gotham City guys. Give me a chance. No, thank you. Hard pass. I'm just not into guys who don't. Muy buenas tardes, Café con una taza de interés, segunda parte. Entonces, estábamos hablando un poquito aquí con los expertos que nos están contando cómo se utiliza la metodología Lego Serious Plays para diferentes actividades dentro del aula o dentro de las organizaciones. Hemos notado pues que varios de nosotros hemos utilizado diferentes sistemas. Hay uno que es muy popular en el Poli, que se llama Kahoot. Kahoot es una herramienta que se utiliza para que los estudiantes aborden un tema en particular
a punta de preguntas y se da premios a los más rápidos y obviamente a los más, entre comillas, inteligentes, porque pues obviamente responden la pregunta correcta. Salimos a la calle, salimos a nuestros lugares donde abundan nuestros estudiantes y les preguntamos qué metodologías, si conocen o no metodologías que didácticas que les ayuden con el aprendizaje, y esto fue pues lo que nos contestaron. Mi nombre es María Fernanda Bulla, he aprendido jugando en clase, sí, de hecho tuve una electiva en la universidad que se llamaba el juego como herramienta pedagógica y era como que nos enseñaban por qué el juego le aportaba a la enseñanza y era muy importante para el aprendizaje tanto de los niños como los adultos. Chévere. Y la siguiente. Metodologías didácticas no, hace algunos semestres no tengo pues como referentes de profesores que hagan la clase pues como didáctica o use metodologías didácticas. Casi todos tienden a ser muy teóricos, a pues dar mucho como pues hablar mucho en la clase y no tanto como a la practicidad, y cuando llegan a la práctica a veces vuelven los ejercicios muy tediosos, entonces eso puede volver cansón. Entonces de una u otra forma pues sí lo hay, pero pues no es como tan tan didáctico y tan chévere como uno quisiera que fuera, y y además son muy pocas personas que lo hacen, muy pocos profesores. Imagínense, eso me lleva a mí a una pregunta antes de que nos pongan el ejercicio. Esto no aplicaría para enseñar matemáticas, ¿o sí? ¿Sería posible que a mí me enseñen matemáticas con esta metodología? Conozco casos. ¿Sí? Sí. Y buscan la manera de hacerlos entender, no sé, pero aritmética. Más que la metodología, no es marcándola en Lego Serious Play, sino en la gamificación y en la ludificación, ¿sí? Que ya son estas técnicas que en este momento están llevando a que a través del juego se logre esa aprehensión del conocimiento, independientemente del tema. Sí. Ok, porque tenemos una... ¿ya la respondieron? En temas de ingeniería, por ejemplo... Bueno, justo la misma pregunta que estoy realizando. Sí, ok, perfecto. Ahora sí, entonces yo creo que sí podemos a charlar. ¿Qué nos quiere imponer a la mesa de trabajo aquí a imaginarnos cosas con esta herramienta? Ya tenemos una pregunta. ¿Cuál? Cuéntenos. Una pregunta súper poderosa. Para que la hagan también en casa, ¿no? Los que nos están escuchando y se imaginen un armotodo en miniatura con un pocotón de fichas y mejor dicho, lo inimaginable, ahí lo tienen. Bueno, pues manteniéndonos en el contexto de que estamos en el ámbito académico, ¿sí? Esta pregunta va para los profes, ¿no? ¿Listo? Hoy estudiantes. Hoy estudiantes. Sí. Y la pregunta muy sencilla es a través de la construcción de un modelo, logre demostrar en ese modelo o plasmar en ese modelo lo más complejo que usted considera que ha vivido como docente, como facilitador. Wow, ¿en serio? A través del modelo. Y para eso tienen 2 minutos. Ok, esto es con tiempo. Claro. O sea, esto no tiene uno toda la vida para responderse cómo lo harían. No es de manual ni nada de esas cosas. O sea, no me explican cómo cojo las armas, cómo las uno. De acuerdo ahorita al avance de las neurociencias, que se habla ya de los 3 cerebros, ¿cierto? En 2 minutos, la idea es que esos 3 cerebros traten de hacer lo que más puedan. Bueno, yo me voy a ir a más de los 2 minutos, Andreita, vas a decirnos algo, contarnos algo. Exacto, mientras los profes piensan un poquito. Pero con fichas. Nos dice Iván Carvajal. Cordial saludo al profesor Francisco Andrade desde la Universidad Militar. Y pregunta, ¿cómo aprende jugando con Lego Serious Play un gerente o la alta dirección de una organización o institución? Yo creo que voy a dejar que lo respondan ambos, porque creo que Alex tocó algo parecido cuando él explicaba que cómo hacía un gerente que llegaba y se encontraba un pocotón de fichas y decía, ¿pero qué? ¿Me trajeron fue a jugar o a trabajar? ¿Cómo aprende entonces un gerente? Imagínense en el escenario vivido. Y es que, eso sería una sesión de... Aquí no es capacitación, sino que aquí es un workshop, un taller, ¿sí? Que ya tiene otra línea, digamos, de mayor profundización. Pero también podemos hacer una fase de consultoría, digámoslo, a través de la metodología workshop.
¿Qué sucede? Me ha ocurrido en varios lugares que llegamos a hacer un ejercicio de consultoría y con las personas que se coordinan la actividad, cuando se llega a la sala de juntas normalmente, pues no saben que vamos a trabajar con Lego. Cuando ingresan y encuentran las fichas en la mesa y todos los elementos, pues el impacto es, en su mayoría de veces, muy positivo. Porque dicen, esto es totalmente diferente. Mucho ejecutivo ya ha escuchado de la metodología, porque esto ya llevan 20 años, de los cuales se ha vuelto más masivo los últimos 10 años. Entonces ya se ha escuchado, y los que han estado, normalmente a nivel de multinacionales, han estado en ejercicios de estas características, normalmente. Entonces, cuando llegan al escenario, el nivel de resistencia que yo he percibido es muy bajo, muy bajo. Ahora, lo que decía Alex hace rato, puede ser que nunca ha tenido contacto con las fichas, ¿cierto? Y lo primero que nosotros los facilitadores le decimos es, no se preocupe por eso, simplemente deje que sus manos actúen. Más del 70% de las células cerebrales están conectadas con las manos, déjelas. Y a partir de que usted empieza a construir un algo, que se llama un modelo, y comienza usted a verlo tridimensionalmente, en automático comienza a crear una historia. Esa historia es la que se conecta con la realidad del problema que a nivel de gerencia se está analizando, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí comienza la reflexión profunda. En muchos casos tenemos un tema de alto impacto, como le manifestaba antes de irnos al descanso, y es que se abre la ventana de Johari. ¿Por qué? Porque viene una profunda reflexión frente a las debilidades que esa misma persona puede haber tenido y que se ve reflejado en el modelo. Entonces te está diciendo el modelo, ojo que tú estás fallando en esto y esto, y ya comienza una profunda reflexión que motiva al cambio en la estrategia o la gestión directiva. Ok, gracias, Johan. Tengo una inquietud ahí, es decir, existe un problema y la empresa como tal, digamos, no ha podido solucionar. Así es. Eso es otra alternativa de dar resolución a ese problema. Sí. Otra dimensión, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido? Digamos, uno podría decir, en algunos casos ha sido el 100%, digamos, de aceptación y, digamos, de efectividad. En otros no sé qué tanto, porque yo considero que, pues no sé, de pronto no todos son tan exitosos. Habrá algunos casos donde desafortunadamente no se alcance a cumplir ese objetivo. Entonces diría que eso también depende mucho de la receptividad, del problema y, digamos, de los que conforman o que están participando en esa actividad. Pensaría yo. Okay, lo que yo y antes de que Francisco, es que Alex acá me está mostrando precisamente una fotografía de redes, o sea, como si estuvieran construyendo unas redes para dar solución al problema. Y que ya vamos a publicar en la fanpage de Café con una Taza de Interés para que puedan verlas todos. No sé, Alex, si quieres comentarnos un poco y Francisco al respecto con la pregunta que se hizo Johan. Definitivamente, desde la planeación estratégica siempre nos preguntamos en dónde estamos y para dónde vamos, pero el cómo lo vamos a hacer se empieza a discutir y se empieza a plasmar en el papel, ¿sí? Cuando tú plasmas en el papel, la atención de tus gerentes, de tu equipo de apoyo se pierde, ¿sí? Y realmente no se interioriza y no se le da fuerza a lo que debe hacer la organización. Pero cuando le damos la oportunidad a todas las personas de la mesa a planear y a crear las soluciones, la estrategia, en equipos de alta dirección, en equipos de mediana dirección y en equipos de baja dirección, también se puede hacer, porque esto es a todo nivel que funciona. Okay. Efectivamente, la gente puede plasmar, identificar y tiene en mente perfectamente la estrategia, no se le olvida. O sea, es como cuando estos ejercicios también sirven para hacer ejercicios de memoria. Por ejemplo, nosotros en clase a veces definíamos, en clase de la especialización de riesgo y seguros definíamos, oiga, ¿cuáles son los riesgos emergentes? Y entonces veamos un gran mapa con riesgos emergentes y le decíamos a las personas, defíname a través de un modelo, ¿qué es este riesgo emergente? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Y habían 50 riesgos, 60 riesgos. Y en menos de 10 minutos, la gente, después de construir el modelo, memorizaba todos los riesgos, porque los identificaba con el modelo que había construido otra persona. Entonces, ¿es poderoso? Total. ¿Y estratégicamente es poderoso? Claro que sí, porque aquí la gente interioriza la estrategia, interioriza un concepto, díganme que puede hacer una estrategia mucho más, muchísimo más. Entonces,
es muy poderoso. Ok, no, es que me ponía un escenario, digamos, un director con su equipo comercial y decirle, bueno, necesitamos, esto no está funcionando, no está marchando, empecemos a desarrollar y mirar ideas y estrategias, a ver cómo damos un vuelco y cómo revertimos esa tendencia, en fin, digamos, cómo sería el resultado si lo han tenido, digamos, casos de éxito, cuál sería, digamos, en dónde fue ese punto que dio la clave y el giro para que empiece a revertir esa tendencia. Y le diría, oiga, mire que dentro del mismo equipo, porque es que muchas veces se tiende a consultar a alguien externo y de pronto la solución está en el interior de la empresa, ¿cierto? Y muchas veces no se dan cuenta que puede pasar. Precisamente así es. De pronto no, es así. Okay, la solución está en el mismo conocimiento. Conoce, el know-how, claro. Exactamente, Sí. ellos lo tienen. Sí. Ellos lo tienen. Lo que pasa es que, digamos que aquí es cuando estamos, como lo mencionan directamente desde Lego, los Master Trainers es lo que llaman la bestia, o sea, casos o procesos de análisis muy complejos, grandes, que perfectamente son workshops de 2, 3, 4 días trabajando el tema, y pasamos de modelos individuales a modelos corporativos totalmente integrados, donde se hace un landscape o un paisaje, donde en la parte central está el ideal de la empresa, lo que se quiere tener con sus pactos y sus principios de acción claros, pero al mismo tiempo en el entorno de ese modelo central están todas las amenazas, los riesgos o todos los factores que puedan afectar. Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos nos permiten a nosotros identificar situaciones emergentes, o sea, nos está anticipando a problemáticas, y al mismo tiempo para identificar esos emergentes podemos hacer simulaciones con el mismo modelo. Ok, interesante. Bien interesante. Muy interesante, sí. Yo quiero aprovechar acá que Rubén nos acompaña esta tarde, porque es que él estuvo adelantando una investigación bastante interesante respecto a aprender con cómics, y además en otro idioma. O sea, ni siquiera dijo voy a hacer un cómics de este punto. Mejor dicho, Rubencho, quiero que por favor nos cuentes cómo fue tu experiencia, cómo te fue con el ejercicio. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Yo arranco mi intervención y me permito leer un concepto de la Real Academia de la Lengua Española, que dice: la historieta es una serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico de aventuras con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro. Sus características de texto narrativo permiten que pueda ser empleado como herramienta didáctica dentro de las metodologías pedagógicas existentes para la apropiación de conocimientos en todos los niveles de formación. Inicio pues mi intervención con este concepto porque en esto se basa como tal, o la esencia como tal de la investigación y el producto que entregué o que he trabajado a lo largo de este año y estos mesecitos que llevo del 2019. Lo que hice fue, y previo a lo que comentaba ahorita la estudiante acerca de Andrea, de la dificultad que tienen los estudiantes en todo lo que tiene que ver con materias cuantitativas. Pues ahorita le preguntaba a los otros invitados acerca de que si esto se puede aplicar para las matemáticas, y efectivamente siempre la pregunta es: a las materias cuantitativas se les puede hacer una metodología totalmente diferente a lo que es una fórmula matemática convencional, que a veces es muy engorrosa, o los estudiantes con el simple hecho de verla se asustan o ya piensan que eso es imposible de hacer. Entonces lo que hice fue tomar una fórmula matemática de un indicador financiero y empecé a diseñar, a crear unos personajes que reflejaran cada una de esas partes dentro de la fórmula, ¿de acuerdo? Es como si yo dijera A más B igual a C. Cómo yo distinguía A y cómo lo dibujaba para que el estudiante supiera exactamente qué hace referencia A en la fórmula, lo propio con B y C. Digamos que para redondear por tiempo, logré hacer un cómic de manera virtual, ya está instalado en la plataforma de la universidad, ya se hizo un estudio de caso con 2 grupos. Si bien es cierto la muestra no fue tan alta, lo interesante de la muestra es que tomamos estudiantes de pregrado presencial y posgrado virtual, donde entregamos el estudio de caso, entregamos el cómic, entregamos un ejercicio también en inglés, y el ejercicio en qué se basaba y de qué manera lo hicimos. Y es que muchas veces los estudiantes en virtual ni siquiera leen o hacen uso más bien de las lecturas fundamentales, y pues más difícil todavía en inglés. Entonces dijimos, apliquemos algo diferente, porque repito, si no en una cartilla, por decirlo así, en un formato Word, pues mucho menos la van a ver en inglés, y mucho menos en temas financieros, que es más complejo, porque las finanzas y las partes financieras a mucha gente se le dificulta, y esa fue la razón de ser para utilizar esta metodología diferente. Entonces lo que hicimos fue
que en el ejercicio después, previo a que ellos vieran, más bien posterior a que ellos vieran el cómic, el ejercicio dentro del ejercicio van inmersos los personajes del cómic. O sea que si no han visto el cómic, no pueden hacer el ejercicio porque no saben ese personaje a qué parte de la fórmula corresponde. ¿De acuerdo? Eso también lo hicimos en inglés. Y obviamente diseñamos inicialmente una rúbrica de calificación, pero digamos que uno de los proyectos es que se estandarice a lo largo de todos los profesores o de todos los tutores en virtual que dicten esas materias de carácter cuantitativo financiero en la universidad. Y pues los resultados de la encuesta que se hicieron a través de esta metodología fueron muy interesantes y definitivamente ya estamos haciendo proyectos para en los temas financieros meter pues en español historieta, cómic o como se denomina en la academia storytelling o todo esto va de la mano y viendo acá a nuestros compañeros de Lego, todo esto va de la mano con algo que se llama edutainment, que es educación con entretenimiento. Todo lo que tiene que ver con gamificación, todo ese tipo de cosas tiene que ver, y los estudiantes obviamente están en la era digital, todo esto les apasiona, todo esto les encanta, toda la parte de Lego pues obviamente creo que no ha pasado ni pasará de moda por muchos años. Entonces todo eso es educación con entretenimiento y es una manera diferente de cautivar al estudiante y tratar de darles a entender temas que hasta el momento eran complejos de entender con una simple metodología convencional. Pero entonces el resultado ha sido óptimo, o sea, la gente le ha gustado, a pesar de que se pensó al principio que no podía de pronto porque era inglés, porque era matemático, el impacto ha sido positivo. Claro, y además porque la encuesta, aparte de la metodología como tal, nos referimos a una serie de preguntas con respecto al segundo idioma. Si este tipo de metodología para aprender finanzas, agregando un segundo idioma, si les favorecía o no. Y pues obviamente esto no es monedita de oro, ¿me comprenden? Claro, obviamente. Pero, exactamente, pero la gran mayoría acogen esto de una manera receptiva y muy poquito de la muestra dicen que efectivamente que no les interesa. Que no les gustó. Pero obviamente porque no sé por qué razón, porque un profesional hoy en día tiene que ser pues bilingüe o tratar de hacerlo, ¿no? Y creo que esa es una manera importante, repito, en temas cuantitativos que a muchos se les dificulta. Es una manera diferente, a través de cómics, puse una caricatura literalmente en cada uno de los elementos de la historieta, y ustedes saben que a nivel de ilustración la mente humana a veces abstrae más información que a nivel de textual o a nivel numérico. De acuerdo. Oscar. Me acuerdo de un caso, yo trabajé con el Estado hace ya 15 años con desplazados, personas se llama población en situación de desplazamiento. Y ahora que conecto lo que decía el profesor Rubén, es una herramienta muy importante. ¿En qué sentido? Cuando yo era encargado de hacer los proyectos de productivos, es decir, la estructura de los proyectos productivos, muchos de los desplazados no sabían leer. ¿Qué hacía el gobierno? Tomó una historia de Pakistán. Saben que Pakistán es el primer país con el fenómeno de desplazamiento más grande en el mundo. Y ellos en una historia, son dibujos, pero no dicen absolutamente nada. ¿Qué hacía uno? Se acercaba a la población, al desplazado, tome esto y cuénteme qué está viendo usted. Y ellos explicaban su proceso de desplazamiento con el dibujo. Es decir, era un dibujo totalmente genérico, pero cada quien lo tomaba como propio. Y al final de la historia era una señora que iba al mercado, al principio era muy complicado hacerlo, pero al final de la historia ella logró algo. Entonces el desplazado decía, oye, esa es mi historia, o sea, a mí me desplazaron, yo voy a empezar una actividad productiva y al final voy a lograr algo. Entonces era muy interesante esa clase de dinámicas que se generaban. Como les decía, era un dibujo totalmente general, pero ellos lo apropiaban para ellos mismos, sin tener nada de escritura, sin tener un número, sin hacer nada. Y así tratábamos de que el proyecto productivo tuviese una estructura, una base, partiendo del imaginario del desplazado. Es decir, este tipo de metodologías es para mí... Tiene una gran proyección. Rubén. Otra característica que hemos mirado o hemos observado en la investigación que tenemos es que este tipo de metodologías no están en la educación superior. Hay un autor, un caricaturista llamado Larry Gonick de Estados Unidos, que ha hecho unos libros, y son unos libros gruesos, que mis respetos porque lo mío fueron 20 viñetas de una caricatura y me ha tomado muchísimo tiempo hacer esto. Él hace unos libros muy robustos, pero son aplicados a la educación secundaria. Él tiene la guía de la estadística a punta de caricaturas, él tiene la guía del cálculo con caricaturas, él tiene la guía del álgebra en caricaturas, por ahí encontré uno de él también que es la guía del sexo en caricatura, imagínense, pero
Y encontré 2 libros importantes, que uno tiene que ver con el New Yorker, que es una revista, un diario importante de Nueva York, de donde hablan de economía a través de caricatura, y llegaron al punto de hacer El Capital de Karl Marx, ya lo tienen en caricatura también, y hasta ahí. En la educación superior hay un mundo por recorrer en esa metodología, no hemos encontrado absolutamente nada más que aborde temas pues solamente más avanzados pues que tienen que dar a nivel superior, y pues por ende pues es una buena herramienta, un buen arma que explorar como nueva metodología didáctica activa e innovadora. Por eso era lo importante que los estudiantes que nos están escuchando de pronto se motiven a complementar un poco más lo que estaba haciendo Rubén. Guillermo, ¿tienes una pregunta? Sí, yo quiero aprovechar. Primero, estoy bastante motivado con esta demostración, y pues yo tengo una materia que se llama negociación internacional. Incluso vi aquí entre las fichas hay una de negociación. Pues yo les enseño a los chicos a cómo negociar tratados de libre comercio, compra-venta, negociando contratos, nivel privado, conflictos internacionales, y yo quisiera como de pronto incorporar, por ejemplo, este paquetico, estas fichas dentro de como parte de la didáctica. Ellos simulan y lo hacen en vivo, y ellos montan, por ejemplo, vamos a negociar un vehículo, entonces ellos con las pupitres y con las mesas simulan dibujan como un carrito, digo, contra el tablero, pues, sí. Entonces a mí me gustaría eso, pero que llevando un paquetico así como este tipo de fichas e incorporar ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sugerencia que me darían de pronto para incorporar esa materia? Hago juego de roles, la pasamos divertido, ¿cierto? O sea, llevamos conflicto hasta de ¿cómo se llama esto? Un conjunto residencial, y los chicos la pasan sabroso, pero entonces a mí me encantaría incorporar adicionalmente esta didáctica. O de pronto esas fichas que me llaman muchísimo la atención. ¿Quién responde ahí? ¿Quién responde? Bueno, pues, profesor, mi sugerencia es, si usted quiere llegar a un alto nivel de impacto, pues mi sugerencia es que se certifique. Haga ese proceso, porque no solamente va a ser para ese espacio, sino que usted va a poderse proyectar mucho más. Y va a ser, como de pronto en el rol que estoy yo, o que puede estar Alex, nosotros hemos incursionado en unos temas muy complejos, digamos lo complejo para las organizaciones y para la cultura de las organizaciones, que es el tema de gestión de riesgos. Sí. Y es un tema que no es fácil de entender, tiene un árbol muy técnico, y además que es un tema emergente dentro de las teorías de conocimiento actuales. Llevar esto a hablar de riesgos desde un juego, a mí por redes sociales me han cuestionado mucho, me dice, pero ¿cómo, Francisco, usted hace algo que tradicionalmente es complejo y lo lleva a un juego? Le dije, precisamente ese es el objetivo y ese es el reto, ¿sí? Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es simplemente, si no lo vas a tomar de la forma formal como hemos quizás decidido hacerlo profesionalmente, por lo menos sí saber que las fichas te dan el infinito de las opciones como tal, con ese tipo de fichas, y proyectarlo siempre en escenarios, que construyan escenarios, que hagan las simulaciones, y obviamente las preguntas clave que tú como experto en el tema vas a formular para llevarlos a ellos a ese nivel de profundización y de apropiación del conocimiento. Pero esto es un tema de aplicación, porque obvio digo, es la ludificación, ¿no es cierto? Claro. Y entonces cualquier metodología te va a dar esa posibilidad. Incluso la semana pasada estuvimos con 3 universidades, o sea, negociando, pero obviamente que son actividades con formatos, libretos, pero era un conflicto, y qué chévere que de pronto uno puede incorporar dentro de con otras universidades, ¿verdad? Aquí por parte del Politécnico vamos a hacer este tipo de didácticas o así, para que ellos entren a construir. Ellos construyen como propuestas, claro, resuelven conflictos, llegan a unas posibles alternativas de solución, pero qué lindo sería de pronto con la parte de la didáctica, de las fichas, ¿cierto? Sí, además que hay que entender y empezar a clarificar para cada estudiante qué es el concepto. Por ejemplo, para ti, ¿qué es el conflicto? Entonces, constrúyame a través de la metodología y plasme qué es el conflicto. Entonces vas a encontrar, partiendo solo de la conceptualización, encuentras unas cosas que para ti el conflicto es algo súper sencillo, pero para otra persona es algo que le acaba el mundo. Entonces, tiene otra noción, sí. Entonces hay cosas en donde tienes que primero nivelar. La metodología se nivela y después de ahí emprendemos a desarrollar estrategias y soluciones.
pero hay que nivelar. Y por eso es que empezamos con los modelos individuales. Siempre empezamos con los modelos individuales. El tiempo se nos acorta rápidamente. Necesitamos, Francisco, vas a decir algo último para darle la palabra a Rubén y nos vamos. 5 segunditos, ingeniero. Si yo pongo este modelo acá, que yo inicié y lo pasé hacia allá y lo transformaron. Yo estaba pensando algo inicialmente, pero estoy seguro que usted viendo este modelo debe estar pensando en otra cosa. Y cualquiera de los que estamos acá está pensando en cualquier otra cosa. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Y creamos historias con base a eso. Entonces imagínense lo poderoso que es desde la cantidad de puntos de vista que se puede ver una situación que estamos viendo igual en 3D. Sí, es que desde el punto de vista conceptual, como dice Alex, tú pones un concepto y cada quien lo interpreta a su manera. Rubén, para el cierre. Claro, todo esto que estamos hablando hoy, creo que también se puede resumir en una sola palabra en dos, y es inclusión social. Porque de una otra forma estamos tratando de abordar personas que por una parte tienen problemas en aprendizaje, en abordar aprendizajes de diferentes temas, y por otra parte población vulnerable, por ejemplo, con discapacidades físicas. Este cómic ya escaló un paso más y ya tiene un video con closed caption para las personas sordomudas, por ejemplo. Wow. Entonces lo hicimos con closed caption como estilo karaoke, que va pasando una esferita y va saliendo, que van leyendo de acuerdo a la fórmula y todo ese tipo de cosas, pues, para que ellos sepan exactamente de qué estamos hablando. También está en inglés. Y pues todo ese tipo de cosas, recalco la palabra de inclusión social en todo ese tipo de alternativas que estamos viendo en el aprendizaje. Rubén, en nuestras redes podríamos estar colgando los enlaces para que la gente los pueda consultar. Desde luego, de hecho en la plataforma de la universidad por caja de herramientas ya estamos listos para montar el video que les comento. Y pues si se puede en otro tipo de redes, pues bienvenido sea. La idea es compartir esto, ¿no? Expandir claro que conocimiento sí. al 100%. Claro que sí. No, bueno, Alex, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer compartir esta mesa con ustedes, su experiencia. Lástima, apenas era una horita, pero de pronto más a futuro podemos estar trabajando otras cosas interesantes. Esa historia que deben continuar a comer. Sí, exactamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias compañeros, Johan, Guillermo, Oscar, Rubén. Como siempre, Andreita, es un placer. gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. No, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, sí, descansamos todo de Semana Santa. Café con una taza de interés, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos, un abrazo, que esté muy bien. Hugo Guzmán al habla. Chao. Gracias. Bienvenidos a Café con una taza de interés, un programa de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Un espacio para debatir temas de actualidad, economía, administración de empresas, riesgos, finanzas, banca, gestión ambiental, turismo y temas internacionales.